Hola querida comunidad Family Sensitive, ¿cómo están? Estamos estrenando nuestra semana de la sensibilidad con esta primera clase en donde voy a explicar todo sobre neurosensibilidad. ¿Qué es la neurosensibilidad? ¿Cómo es que se genera la neurosensibilidad? Algunos indicadores y bueno, hoy quiero que se lleven un panorama claro de ¿qué es esto de la neurosensibilidad y por qué hablamos de eso aquí en Family Sensitive? Así que bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Ya se están conectando muchísimas personas y bueno, quiero decirles rápidamente que estoy muy emocionada de estar aquí y de estar haciendo esta semana de la neurosensibilidad y vamos a platicar mucho. Yo sé que tienen muchas dudas de cuál es la diferencia entre neurosensibilidad o autismo, neurosensibilidad o alta sensibilidad y TDA y otros diagnósticos. Entonces hoy vamos a despejar todas esas dudas, así que prepárense porque va a ser una sesión muy enriquecedora. Uno de los objetivos que tengo yo hoy es que creemos conciencia sobre la neurodiversidad. Ese es parte de los objetivos del día de hoy. Y bueno, voy a empezar sin más preámbulo para entrar de lleno con lo que vamos a ver, con la agenda del día. La clase de hoy es ¿qué es la neurosensibilidad? Y cómo es que llegamos a ser neurosensibles. Bueno, me encanta el término neurosensibilidad porque creo que describe muy bien que estamos hablando de un cerebro y un sistema nervioso que sienten y procesan el mundo de manera diferente al promedio. Y esta diferencia quiero que la aglomeremos a que la neurosensibilidad es un cerebro y un sistema nervioso que procesan el mundo de manera amplificada. Creo que esta palabra, me tomé el tiempo de decir ¿cómo resumimos en una palabra? Más que hablar de cerebros diferentes, porque todos y todas tenemos cerebros diferentes. Nadie tiene el mismo cerebro. ¿Ok? Ya de ahí estamos hablando de una neurodiversidad. Gracias al universo somos todos diferentes. Si fuéramos iguales sería aburridísimo. No creceríamos, no tendríamos retos, no aprenderíamos, no habría precisamente diversidad. Entonces, todos tenemos cerebros diferentes. Pero cuando hablamos de neurosensibilidad, estamos hablando de cerebros y sistemas nerviosos que sienten y procesan el mundo de manera amplificada. No necesariamente en todos los aspectos se amplifica la percepción, pero sí impacta lo sensorial, lo mental, lo emocional, lo físico, lo energético. Y hay quienes tienen a lo mejor únicamente una neurosensibilidad en la parte emocional. Que es muy difícil separarla por categorías, pero lo que quiero que sepan es que la neurosensibilidad viene en diferentes grados, diferentes intensidades y en diferentes áreas, ¿ok? Dentro de la neurosensibilidad tenemos un arco iris de variables. Entonces, pero básicamente eso es la neurosensibilidad. Me pueden preguntar, ¿es lo mismo que la alta sensibilidad? Sí, solo que me gusta más el término neurosensibilidad porque me describe un poco más la palabra o prefijo neuro, me habla de cerebro, sistema nervioso, ¿no? De la neuroconfiguración de un individuo, y cuando hablo solo de alta sensibilidad no me describe más allá. Por eso yo decidí cambiar el término y empezar a usar neurosensibilidad, porque creo que nos habla más de todo lo que implica tener una sensibilidad aumentada, ¿ok? Entonces, bueno, quiero partir de una aclaración importantísima. La neurosensibilidad no es un diagnóstico. Ni es un diagnóstico ni es un problema. La neurosensibilidad es un funcionamiento natural, adaptativo de algunos cerebros. ¿Ok? Lo voy a repetir porque creo que esto así quiero que quede súper subrayado. Si me ven volteando para abajo, tengo mis notas porque quiero cubrir todos los puntos que tengo planeados.
la neurosensibilidad no es un diagnóstico ni un problema. Es una función natural, adaptativa de ciertos cerebros. ¿Va? Entonces, este es el primer cambio de paradigma que quiero presentar en este momento. Que decir, ay, mi hijo es neurosensible, o yo soy neurosensible, ay, ¿quién me diagnostica? No es un diagnóstico, y les voy a decir por qué. Todos los diagnósticos de neurodivergencias famosos que conocemos como autismo, TDA, dislexia, todos los que quieran, ansiedad, depresión, todos los diagnósticos de este tipo implican una neurosensibilidad. Ahora, hay muchísimas personas que no tienen un diagnóstico y son neurosensibles, y que no por no tener un diagnóstico, su experiencia de vida cambia. ¿Okay? Porque la neurosensibilidad es como ya lo dije, es un abanico de colores. Entonces, es muy difícil tener definidos absolutamente todos los colores, ¿no? Entonces, se han hecho como perfiles a lo largo de la historia, con muchos sesgos muy feos. Por ejemplo, el autismo tiene unos estigmas muy fuertes y tiene unos sesgos impresionantes en cómo se desarrolló el diagnóstico del autismo. En fin, no me voy a meter ahorita en eso, pero solo quiero decirles que, digamos que se empezó a observar unos patrones, ¿no? O sea, como estas características se repiten, ok, vamos a llamarles autismo. Estas características se repiten, ok, vamos a llamarle dislexia. Pero entre el autismo, la dislexia, el TDA y todos los demás, hay un montón de matices en medio que no se han logrado definir a nivel cajita, ¿ok? Pero no por eso quiere decir que el individuo que dice, oye, es que yo soy neurosensible, ay, pero no te han diagnosticado, no tienes nada. ¿Por qué no? Para empezar, los diagnósticos, para llegar a un diagnóstico, la persona tiene que tener recursos. Normalmente los diagnósticos son muy costosos. Cuando estamos hablando de países como por ejemplo en Estados Unidos, quieres un diagnóstico y son evaluaciones de miles de dólares. ¿Okay? Entonces ya desde ahí vemos un sesgo grueso, porque quiere decir que si no tienes el dinero suficiente para que te evalúen, ay, pues no vas a tener un diagnóstico. Entonces no tienes nada, no eres diferente. Por eso les quiero que se lleven esto, ¿no? El no tener un diagnóstico no cambia la experiencia de vida de la persona. Entonces, la neurosensibilidad es este abanico y sí, todos los diagnósticos conocidos implican neurosensibilidad. Por eso a mí me van a oír hablar de neurosensibilidad, porque yo quiero que podamos apropiarnos de nuestra propia experiencia sin necesitar que una persona con bata blanca me valide mi experiencia de vida. Porque en este proceso de descubrir la neurosensibilidad hay mucho sufrimiento innecesario. El sufrimiento innecesario es el querer estar pensando que ¿por qué eres diferente, no? O sea, ¿por qué para mí mi experiencia de vida no se parece a la de mi vecina? ¿Por qué yo siento que a mí esto me pega profundamente y a mi amiga no? Hay algo mal conmigo, ¿ven? Entonces, estamos en una conversación donde necesitamos normalizar que existen cerebros diferentes y que existe un porcentaje que más o menos se tiene identificado, que es como un 20% de la población, con cerebros que tienen como un sistema operativo que procesa de manera amplificada. ¿Ok? ¿Vamos bien? Pónganme manitas así o pónganme un número 1 si vamos bien, si van conmigo. Entonces, bueno, no necesitamos un diagnóstico para empezar a mirar y cuidar la neurosensibilidad. ¿Okay? Y esto sobre todo lo digo en el contexto general de todos, pero vamos a hablar ahorita de nuestras crías, que el otro día me decían, ¿por qué les dices crías, Gaby? Se oye raro. Porque la palabra crías, abarca niñas y niños,
o sea, todo el espectro de género, ¿no? Abarca, es igual multicolor, hablar de crías. Y por otro lado, a mí me hace mucho sentido porque me conecta con nuestra animalidad, con nuestra mamifericidad, con nuestra biología, que la tenemos bien olvidada en el cajón. Así que vamos a hablar de nuestras crías, ¿ok? Sí, somos mamíferas, somos mamíferos, somos animales. Si no les gusta esto que les estoy diciendo, hay que revisar por qué nos detona, porque somos animales y necesitamos recuperar esa parte animal para reconectarnos con el planeta Tierra y recordar quiénes somos y poder criar desde nuestra biología y poder atender de manera natural, sin tanto juicio y sin tanta necesidad de validación externa, lo que necesita mi cría. Porque la mamá osa no va a que le diga el pediatra qué hacer, ¿verdad? La mamá osa sabe qué hacer. Y eso es algo que hemos perdido por muchas razones que no me voy a clavar ahí, pero si quieren un día les grabo un podcast de esto, de la filosofada. Pero la mamá osa no lee libros de crianza. Entonces necesitamos recuperar una gran parte de nuestra biología y animalidad. Así que por eso me refiero a nuestras hijas e hijos como crías. Vamos a hablar de la neurosensibilidad en el contexto de crías. Porque quiero decirles que muchas personas que llegan conmigo a consulta llegan con este interrogante de: Gaby, pero es que bueno, vine contigo, pero no, mi hijo no tiene un diagnóstico. Entonces, pues no sé si es neurosensible. Y aquí quiero decirles, no necesitamos un diagnóstico para empezar a mirar y cuidar la neurosensibilidad que está ahí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de cómo se ve la neurosensibilidad en un niño es el típico, vamos a poner el contexto escolar. Está el niño en el salón y la mayoría de los niños no pueden mandar a ruido de fondo los gritos, el eco, la luz fluorescente que está en el salón, el olor del ambiente, pero hay un niño en el salón o dos que son neurosensibles y están súper irritables o están así súper en el colapso total, así como introvertidos hacia adentro, no hablan, se sienten retraídos. ¿Por qué? Porque están abrumados por todas las sensaciones que su sistema está percibiendo, como las luces, todo lo que dije, las luces, el sonido de los niños gritando, la maestra hablando, el eco, cómo rebota en las paredes. Un cerebro que no percibe de manera amplificada, esto pues precisamente no lo percibe. Pero el cerebro neurosensible, todo esto lo percibe, o sea, empiezas a percibir como capas y capas y capas de la existencia en donde estás inmersa en ese momento y eso abruma todo tu sistema nervioso y tu experiencia. Es como entra demasiada información que no logras procesar tan rápido como para poderte adaptar, como para que la respuesta de estrés se adapte de inmediato. ¿Ok? Aquí quiero mencionar algo muy frecuente que me preguntan mucho. Gaby, es que mi hijo llega, o sea, en el colegio me dicen que pues, está tranquilo, pero llega, nada más lo recojo y nada más se sube al auto y empieza con un desborde y a llorar y a patalear y no le puedo decir nada porque ¡ah! ¿Qué estamos viendo ahí? Ahí es todo la niña neurosensible absorbe todos estos estímulos, las luces, el ruido, los olores, etcétera. Se siente abrumada, pero en ese momento no se siente lo suficientemente a salvo como para decir auxilio, me estoy ahogando en este mar sensorial. Y entonces su sistema nervioso entra en respuesta de congelamiento, que es esta respuesta donde, bueno, pues me aguanto, no digo nada, ¿no? Y preservo mi energía porque esto me rebasa a 1000. Y entonces cuando llega mamá por mí, es cuando digo: mamá, mira todo lo que me pasó. Y vomito, saco a mi sistema de congelamiento y entonces viene esta parte de desborde y de mostrar todo lo que estaba contenido ahí. Es un ejemplo de cómo se vive la neurosensibilidad en niñas y niños que cotidianamente nadie mira esa neurosensibilidad y nadie los ayuda a crear un entorno adecuado para su neurosensibilidad. ¿Vamos bien hasta aquí? Pónganme un 1 si vamos bien.
Ok, la neurosensibilidad no solo es emocional, afecta a múltiples áreas. Y no me gusta la palabra afecta, o sea, impacta, porque no es que afecta. Y es ámbitos en donde se puede manifestar. No solamente la parte emocional, sino la sensorial, como ya lo dije, ruidos, luces, texturas, olores, sabores. La parte emocional, emociones intensas, o sea, el sentir de repente una frustración porque, no sé, le estaba tratando de poner la tapa al marcador, vamos a poner un niño de 3 años que apenas está logrando estos movimientos, ¿no? Que de repente hay marcadores que tienen la tapa bien dura y entonces está ahí el niño, tantita frustración y lo que percibe, acuérdense, el niño neurosensible percibe de manera amplificada, inunda su sistema. Mañana, en la clase de mañana vamos a ampliar sistema nervioso, ¿ok? Ahorita estoy tocando como cositas leves para dar un poco la introducción. Se frustra y no, o sea, esa emoción es demasiado intensa, ¿ok? Ahí también percibo la neurosensibilidad. La tristeza, una preocupación, que los niños y niñas neurosensibles escuchen conversaciones de, por ejemplo, ay, es que la guerra en Palestina, ¿no? Está horrible y las muertes y de pronto niños a lo mejor un poquito más grandes, de 6, 7 años, que ya empiezan a entender esto y de pronto entran en una ansiedad y con una angustia profunda y tú no la relacionas que fue porque escuchó la plática de la sobremesa de ayer y tu hija está con unos niveles de ansiedad brutales y como no sabemos mirar la neurosensibilidad y entender todas las capas que tiene, esto se nos va del radar y entonces no sabemos qué es, ¿no? También hay neurosensibilidad en la parte cognitiva, pensamientos acelerados, ¿no? Toda la lluvia de pensamientos que pueden llegar en un cerebro neurodivergente, donde hay un pensamiento, hay muchas personas neurosensibles tienen un tipo de pensamiento que se llama arborescente, que imagínense como un árbol, por eso se llama arborescente, en donde esto se ve mucho en los perfiles de altas capacidades y sobredotación, en donde un pensamiento me lleva a conectarlo con 1000 cosas, ¿no? Y de un pensamiento me voy a otro y entonces hice una asociación con lo que aprendí ayer y lo de antier y bla, 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 bla. En personas que tienen este tipo de sensibilidad, neurosensibilidad cognitiva, en la adultez, por ejemplo, podemos ver que hablan mucho y necesitamos, yo tengo esa, por eso me encanta hablar. Mi mente va a 1000 y cuando me trato de expresar, antes me pasaba que no lo sabía yo controlar y entonces divagaba y mareaba yo a la gente porque hablaba hasta por los codos y me salían 10,000 ideas y la persona que yo tenía enfrente quedaba lampareada, ¿no? Así como de, o sea, no te entendí. Y bueno, con la práctica ya lo pude manejar. Pero en niños chiquitos nos pasa. Cuando ya empiezan a ser verbales, los niños neurosensibles con neurosensibilidad cognitiva, que es también esta sobreexcitabilidad, otro tema que no me voy a meter ahorita a hablar de las sobreexcitabilidades, pero es como se excita la mente y entonces muchos de estos niños son diagnosticados con déficit de atención, por ejemplo. Y no tienen una falta de atención, lo que tienen eso es otro perfil que si lo entendemos desde otra perspectiva, la cosa cambia muchísimo. También está la neurosensibilidad energética, o sea, poder sentir el ambiente en donde estás. ¿A quién le pasa que, de las que están aquí, que son muy sensibles a las vibras de un lugar o a la vibra de otra persona y que dices, híjole, no sé qué es, pero no, a mí me pasa muchísimo en las casas y en los lugares. Yo soy muy sensible a la energía y me pasa que llego a un lugar y el lugar está precioso y digo, no nos podemos quedar aquí. O no puedo rentar esta casa porque, pero sí está padrísima, mire, todo funciona, pero no sé qué es, o sea, se siente, no me siento segura aquí, o sea, hay algo en la energía que no. Entonces hay una neurosensibilidad en la energía. Estar en entornos con mucha gente. ¿A qué le suena entorno con mucha gente? Escuelas. La escuela tradicional normalmente son grupos muy grandes. Entonces los niños neurosensibles, imagínense, llegan y perciben toda la ola de energías, el estado de ánimo de los 30 niños que están ahí. Y luego también hay esta neurosensibilidad relacional
que es cómo me doy cuenta de muchísimos aspectos que la mayoría de la gente manda ruido de fondo, como los estímulos sensoriales, pero para ser más clara, el lenguaje no verbal de los niños, de las personas, de la maestra, el olor de los niños, de las personas, de la maestra, ¿no? El tono de voz, el timbre, la gesticulación, si me está dando señales de, por ejemplo, si yo les hago esta cara y suavizo mi mirada, es una señal de estás a salvo conmigo, podemos conectar. Pero si yo estuviera dando clase así, qué diferente se ve, ¿no? Si yo les estoy dando una clase así y toda la clase me la paso así. Entonces, los niños neurosensibles, aunque no lo capten con su mente consciente, son estímulos que reciben y procesan. Entonces, imagínense lo abrumador que es. Muchas de aquí, ¿quién de aquí se identifica como neurosensible? ¿Y quién de aquí fue a escuela tradicional? Imagínense qué abrumador. Me ha tomado una vida salir a mí del estado de congelamiento, de que mi neurosensibilidad pues nunca fue vista, nunca fue atendida, y solamente que nos queda adaptarnos. ¿Y cómo se adapta nuestro sistema nervioso? Aprendiendo a congelarnos la mayoría de las veces, ¿no? Aprendiendo a congelarnos, a disociarnos. Mañana voy a explicar esto mucho más. Y entonces, de pronto vives escapándote, porque pues es imposible ser tú en el mundo normativo, ¿no? Neurotípico, como le dicen. Y yo tengo la personal creencia de que todos los cerebros son diferentes y que en realidad normalizar, por ejemplo, así el sistema como un salón de clases o una oficina, el sistema como lo conocemos, solamente hay personas que se pueden adaptar con un poco más de éxito. Pero por eso hay tanta infelicidad y tantos niveles de depresión tan grandes. O sea, por eso les digo, ser neurosensible no debe depender de si tengo un diagnóstico o no, depende de mi experiencia de vida. Bien, entonces, bueno, eso es más o menos cómo se ve la neurosensibilidad en diferentes áreas, cómo nos pega, ¿no? Una cosa también que como es muy difícil, como procesamos muchas cosas al mismo tiempo, imagínense esta neurosensibilidad relacional de la que les hablaba, ¿no? Estoy procesando tu tono de voz, tu cara, ¿no? Tus gestos, todo el lenguaje no verbal. Es mucho más favorable, o las personas neurosensibles prefieren las relaciones uno a uno profundas que un chorro de relaciones aleatorias, ¿no? De tutti frutti, porque no alcanzo a procesarte, porque es demasiada la estimulación y me abrumo porque así funciona mi sistema, no es porque tenga yo algo mal, simplemente mi sistema funciona de manera diferente. Entonces, ¿qué pasa? Pues prefiero, una relación bien puesta, ¿no? Vámonos a fondo. ¿Por qué? Porque proceso de manera profunda. ¿Se identifican con esto? Pónganme un número 5 si se identifican por ahí con alguna de los aspectos de la neurosensibilidad que estoy platicando. Entonces, por ejemplo, a veces creo que mi niña se está portando mal porque se queja de todo, ¿no? O sea, digo, ay, qué quejumbrosa es, ¿no? Qué delicada. Pero en realidad lo que me está comunicando es que su sistema está sobrecargado de estímulos. Entonces, hoy quiero invitarles a que empecemos a quitar el juicio de las conductas de nuestras niñas y nuestros niños. Y veo muchísimos 5, lo cual quiere decir que si aquí hay muchas mamás y papás, sus hijas e hijos muy probablemente son neurosensibles también. Y quiero que empecemos a quitar el juicio de sus conductas para abrirnos a observar. Hoy va a ser la tarea de hoy va a ser observar. Falta mucho por aprender. Este es como para las que son la primera vez que escuchan esto, es la punta del iceberg. Estamos introduciendo el tema. Es una manera diferente de ver la vida, porque la historia que nos contaron, pues es la de la mayoría. Y el 20% que tenemos un cerebro distinto y un sistema nervioso distinto, pues esa historia no es la nuestra. Y nos hemos tratado de adaptar a esa historia toda la vida. ¿Y qué hacemos? Tenemos hijas e hijos y los queremos adaptar a la misma historia porque si no, no van a tener éxito en la vida. Y
respiremos. Respiremos porque no es así. ¿Qué creen? Hay otra historia diferente, solo que no es tan común, no la hemos escuchado mucho. Aquí en este espacio van a encontrar esa historia. Y entonces hay otros modelos de existir. No nada más el tradicional que nos han dicho, que para las personas neurosensibles no va con nosotros. Quiero decirles, hay luz al final del túnel. La experiencia de ser neurosensible, tratándonos de adaptar al modelo tradicional de existir en esta sociedad, es muy difícil. Y es una de las razones principales por qué las mamás y papás de hoy, con niñas y niños neurosensibles, tenemos una maternidad bien difícil. Y experimentamos grandes dificultades en la crianza porque seguimos tratando de muchas formas meter el zapato a la fuerza, ¿no? En nosotras, y siempre es, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué aplico todas las recomendaciones para que mi hija duerma, mi bebé duerma, y no duerme y se despierta 10,000 veces en la noche? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? Debe haber algo mal conmigo. Y así nos vamos, ¿no? Debe haber algo mal con mi hijo. Debe haber algo mal con nosotros como familia. Y no hay nada mal. Eso es lo que quiero que empecemos a platicar hoy, empecemos a despejar esa maleza, ¿no? Para decir, oye, esto no es maleza, estas son hierbas preciosas y mira, son hierbas medicinales y tienen flores y nos sirven para un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las cosas, cómo impacta la neurosensibilidad en nuestra vida y por qué tendemos a verla como una carga y como quiero un diagnóstico para que me digan cómo solucionarlo, ¿no? Justo por lo que les acabo de decir, de querer esta historia, querer casi cuadrar con la historia común, con la historia de la mayoría. Nuestra historia es diferente, muy, muy diferente. Entonces, querer, por ejemplo, que nuestras hijas e hijos neurosensibles se adapten a la escuela, porque al mismo tiempo yo me tengo que adaptar al trabajo, porque al mismo tiempo me tengo que adaptar a las exigencias de la renta, porque al mismo tiempo me tengo que adaptar y vivimos adaptándonos y en congelamiento y entonces nuestras crías van a la escuela y vivimos entre estados de congelamiento a estados de explosiones emocionales, desbordes, ¿no? Y luego van a la escuela, yo no entiendo todo esto, me achuto el desborde de 2 horas después de la escuela, ya sobrevivo y le digo, oye, tenemos la fiesta de Carolina porque nos invitaron al cumpleaños, mi amor. Tenemos que cambiarte y tenemos que pasar a comprar el regalo y tenemos que ir a la fiesta de Carolina y tu hija así de, pero yo no quiero ir a la fiesta de Carolina, o sea, no quiero ir, mamá. No, cómo no, ya nos invitaron, ya quedé, es más, nos toca llevar el agua, en la situación que quieran, ¿no? O la clase de fútbol. Es que Gaby, a mi hijo le encanta jugar fútbol y le encanta la clase ¿qué les gusta? De pintura. Y entonces pues llega de la escuela, pero llega cansado y se avienta este desborde y luego tenemos que ir al fútbol y a la pintura y luego llegamos y hacer la tarea. ¿Se imaginan el nivel de estimulación en el que están los niños neurosensibles hoy? No hay ni tiempo para integrar. Y aquí, ¿se acuerdan que les hablé de la neurosensibilidad cognitiva? Bueno, en el tema de las sobreexcitabilidades, que lo tocaré en otro momento, pero es como nos emocionan y nos apasionan muchas cosas de manera muy profunda. ¿Por qué? Procesamos el mundo de manera amplificada, ¿se acuerdan? Entonces, claro que tu hija, tu hijo puede decirte, mamá, es que me muero ganas de ir a la clase de ballet y a la de pintura y a la de piano, pero es nuestro trabajo entender cómo funciona su sistema, su nivel de sensibilidad y ayudarles a modular. Porque a veces nos enfrascamos en el siguiente patrón y me dicen quién ahorita de adulta se acuerda y vivió esto, en donde te tuviste que adaptar al ritmo escolar, en donde entonces uno de tus escapes se volvió el buscar esta dopamina de estimulación
y estar en constante movimiento, porque si me quedo quieta, como decimos en México, me cae el chahuizcle. Me puse a investigar qué era el chahuizcle y es un hongo que le cae a las plantaciones de maíz y pues se muere el maíz, ¿no? Entonces, por eso en México decimos nos cae el chahuizcle, porque te cae así como todo y te desguanzas. Entonces, a veces entramos en este patrón de hacer, porque si me detengo, no voy a lograr procesar, uno, todo lo que sigo haciendo y que ya traigo un déficit de quién sabe cuántos años haciendo, y dos, todas las emociones que me van a abrumar y que no quiero sentir. Se vuelve un método de escape, de disociación. ¿Quién de aquí identifica ese patrón en su vida? ¿Quién ha tenido periodos donde es que no puedo descansar? Y entonces descansar se vuelve un problema. Mañana platicamos más de eso desde la perspectiva del sistema nervioso, pero estoy hablando de por qué de pronto la neurosensibilidad es tan difícil como experiencia de vida. Y es que quiero decirles que no somos nosotras. Es el modelo neuronormativo para el cerebro neurotípico, que ya les dije, no es nada típico, pero bueno, es el porcentaje de la población que se puede adaptar más fácil a esa demanda. Y nosotros no, funcionamos diferente. Nuestra misión de vida es diferente. Evolutivamente, o sea, la biología no se equivocó, la neurosensibilidad no es un error, es una, como les dije, es una función adaptativa, natural de algunos cerebros. Y tiene una intención evolutiva, ser neurosensibles. La neurosensibilidad se ha identificado en al menos 100 especies de mamíferos en el mismo porcentaje que en humanos. Por lo tanto, podemos estar muy seguras de que tiene un propósito evolutivo. Entonces, bueno, ¿cómo se ve la neurosensibilidad? O sea, en su parte oscura, cuando estamos tratando de adaptarnos a quienes no somos. En niñas y niños vamos a ver muchas crisis emocionales, o sea, desbordes emocionales fuertes. Se nos desbordan, los desbordes duran muchísimo tiempo, ¿no? O sea, trabajo con mamás que tienen chiquitos que sus desbordes de repente duran hora y media. Se pega a mamá y papá, o sea, así como velcro, niños velcro, ¿no? Que les da muchísimo miedo separarse cuando estamos en contextos sociales, por ejemplo. Y dicen, Gaby, pero es que ya tiene 4 años, ya debería hasta tener amigos, ¿no? Así se ve la neurosensibilidad cuando no estamos tratando de cuadrar en una historia que no es la nuestra. Problemas para dormir, problemas digestivos, el sistema nervioso y el intestino están íntimamente conectados. Y ahorita vamos a hablar de las causas de la neurosensibilidad o por qué sucede. Y esas son algunas de las cosas, ¿no? No querer ir a los lugares con mucha gente, ese es típico. Como el ejemplo que puse de la fiesta de cumpleaños. En adultas, ¿cómo se ve la neurosensibilidad en nosotras? Así, cuando nos estamos tratando de adaptar. Cansancio extremo al final del día. O sea, ser mamás es cansado, ¿no? Pero les estoy hablando, queridas, ustedes me van a entender, de este cansancio extra, que yo no veo a la mamá de al lado que está igual de cansada que yo. Y que yo veo que la mamá de al lado tiene 3 hijos o 4, yo tengo 1 y acabo hecha pomada. ¿Alguien se identifica con eso? Pónganme un número 7 si resonaron con eso. Sentir culpa, estos viajes de culpa porque nos desbordamos con nuestras hijas, porque gritamos, porque perdimos la paciencia, ¿no? Porque nos desregulamos. Y entonces este perfeccionismo de querer hacer todo bien, porque entonces estoy hablando desde, o sea, todo eso me habla de que estoy sobrecargada, mi sistema está así on fire, ¿no? Sentirnos juzgadas por, ay, es que qué sensible o qué exagerada. Yo por eso empecé a crear Family Sensitive. Ya era un proyecto que yo traía como la idea desde antes, pero cuando me embaracé dije, o sea, esto tiene que salir a la luz, porque empecé a vivir de primera mano lo alienante que es, de pronto, la historia neuronormativa para las personas neurosensibles que entramos en procesos de cambio de vida fuertes, como lo es un embarazo, un parto, etc. Y de pronto
o sea, todas las heridas se amplifican, todo lo que te sentías no vista en tu sensibilidad, en el embarazo se hace 10,000, ¿no? Tienes el bebé en el posparto, se amplía 10,000. Y dije, tenemos que abrir esta conversación porque necesitamos visibilizar todo esto. Por aquí ponen, yo también tengo solo uno y me ocurre igual, drenada, haga lo que haga y autoexigente, agotador, sí. Entonces, todas esas son señales, tanto en niños como en adultos, que necesitamos revisar esa historia a la que estamos tratando de cuadrar. ¿Va? Lo voy a dejar ahí. Entonces, quiero cerrar esta parte de la clase de ahorita, todavía no acabamos, pero este tema, en que quitemos la frase de no sé criar y quitemos la frase de mi hija, mi hijo no se sabe comportar, ¿ok? Y empecemos a cambiarlo con mi sistema nervioso está sobrecargado. El sistema nervioso de mi bebé está sobrecargado. El sistema nervioso de mi niña está sobrecargado. ¿Ok? Empecemos por entender esto, porque la perspectiva nos va a cambiar brutalmente cuando empecemos a cambiar el lenguaje que usamos para definir lo que nos pasa. ¿Va? ¿Cómo van? Tomemos una respiración. Si están sentadas en algún lado, si vienen en el coche, no hagan nada, por favor, concéntrense en manejar. Pero si están en su casa, estírense. Así, estiremos un poquito el cuello. Me tronó. Respiremos. Tomemos una pausa. Muy importante para los sistemas neurosensibles tomar pausas. ¿Se acuerdan lo que les dije que nos metemos en el tren del acelere? Es importante empezar a bajar la velocidad y tomar pausas. Bueno, vamos ahora a platicar sobre qué necesitan las personas neurosensibles para vivir mejor, para vivir más en calma, más alineadas. O sea, ¿cómo se empieza a ver la historia que tenemos acá? Nuestra historia. Se empieza a ver con ambientes más amables, con ambientes con menos ruido, con estímulos menos invasivos, donde yo me pueda sentir a salvo, donde lo que necesito procesar no es tanto, es menos. Y quiero que le quitemos al juicio de que esto está mal o hay algo mal con nosotros. Volvamos al punto de diferente no significa ni inferior ni mal. Simplemente es diferente. Espacios de regulación. Esto quiere decir tomar esas pausas y decir, ok, estoy acelerada y parece contraintuitivo, pero necesito parar. Tomar un poquito de agua y a veces no se imaginen que es la gran pausa de 200 horas y tomarnos vacaciones. Son las pausas chiquitas las que hacen la vacación. Tener mi termo de agua a la mano porque el agua nos ayuda a regular. Por ejemplo, tomarte un té caliente, tomar bebidas calientes estimula el nervio vago. Igual, meterte cosas a la boca estimula el nervio vago porque la boca tiene muchísimas terminales nerviosas y es una parte muy, muy sensible. Por eso los niños chiquitos hay una etapa en donde todos se meten a la boca porque están desarrollando, están tonificando ese nervio vago y por eso es tan importante dejarlos. Estar con todo en la boca, las manos en la boca, el todo en la boca. Y cuando ya somos adultas y quiero todo el tiempo estar masticando chicle o fumando o me muerdo las uñas o muerdo la pluma, ¿no? Yo me acuerdo que yo deshacía los tapones de las plumas en la escuela. Es estimulación del nervio vago porque nos ayuda a regular. Algo un poco menos destructivo para los dientes y para las plumas sería tener una bebida caliente. Entonces, si de repente se sienten muy agitadas, prepárense un té calientito y tómenselo con sorbitos. Tómense un momento para sentir la taza caliente en sus manos, conectar con las sensaciones físicas, respirar y tomar ese té. Por eso en muchos de mis podcasts abro diciendo vamos a tomarnos un tecito, porque es muy importante tomarnos un tecito caliente para las personas neurosensibles. A mí me recuerda la pausa.
¿ok? Quiero dejarles esa imagen del té para que se acuerden de tomar pausas. Conexiones profundas y seguras, donde me sienta vista y aceptada, ¿no? Donde me sienta vista y aceptada. Y eso, bueno, podemos hablar mucho cómo puede suceder eso, ¿verdad? Podríamos tener todo un diplomado de cómo sentirnos vistos y aceptados. Pero quiero que piensen en sus hijas, en sus chiquitas, en sus crías. Piensen en sus crías, que eso es lo que necesitan, sentirse vistos y aceptados. Vistas y aceptadas. Primero que nada, yo no necesito que me regañes, no necesito que me enseñes cómo funciona el mundo. Lo que necesito que me enseñes es cómo funciono yo. Quiero que me regreses esa mirada. Quiero sentirme vista y aceptada por cómo soy. Y si me siento vista y aceptada desde niña, entonces yo no me voy a ir peleando con el mundo, creando desorden y conflicto, porque no estoy operando desde un sistema que se quiere defender y luchar, o de un sistema que tiene miedo y se quiere congelar y se quiere esconder. Si yo me siento vista y aceptada, ¿desde dónde creen que opero? Desde un sistema listo para conectar, para servir, para ayudar, para participar, para jugar, para entender, para escuchar, para acoger, para abrazar. ¿Ven? Entonces, no tenemos que educar como nos enseñaron a educar. Educamos a través de el sentirnos a salvo y el sentirnos vistas. Y el regresar, darle esa mirada a nuestras crías. Es muy difícil dar lo que no tuvimos, ¿ok? Esto suena muy romántico lo que les estoy diciendo. En la práctica es todo un tema, es todo un viaje. Para eso está Family Sensitive y ahí las voy acompañando. Ya no se sientan solas en este viaje de la neurosensibilidad. Es un viaje que nadie nos ha enseñado y que venimos con un déficit, pues, ¿qué edad tienen? Yo tengo 40. Apenas en mis últimos años me he puesto al corriente con este tema. Pero, o sea, imagínense, estamos hablando de que tenemos una vida de censura. Una vida en donde lo que siento adentro no cuadra con lo de afuera. ¿Ok? Entonces es tiempo de que empecemos a bajar la tensión, la exigencia y decir, ok, a ver. Esto que está diciendo Gaby ahorita me hace sentido y entonces quiero explorar esta historia y dejar de seguir fehacientemente queriéndome adaptar a la historia de siempre, que no es la mía. ¿Les hace sentido? Bien, otra cosa que las personas neurosensibles tenemos que poner atención y modificar es la alimentación y el cuidado del cuerpo. Porque la neurosensibilidad no se cura, no es un problema, ya lo dije, no es algo que está mal con nosotros, es una forma de ser, es natural, pero nos hace más sensibles a todo lo que pasa en la historia común, ¿va? ¿Y qué pasa en la historia común? En la historia común también hay una alimentación muy hostil. Vivimos en una crisis alimentaria potente en donde muchos de los alimentos irritan más a las personas neurosensibles. Entonces, es verdad, un niño neurosensible va a tener más dificultades y vamos a ver su sistema más desregulado si está comiendo, por ejemplo, mucho azúcar o aditivos y colorantes o el gluten. Es otro tema que voy a tocar mañana cuando hablemos de sistema nervioso y microbiota, pero sí hay una conexión. Entonces, sí es verdad, las personas neurosensibles tenemos que aprender a escuchar a nuestro cuerpo y entender nuestras sensibilidades, porque todo está conectado. Y el respeto al tiempo. Esta es mi favorita y cuando empecé yo a respetar mis tiempos, mi vida empezó a cambiar. Imagínense lo que pasa cuando nos forzamos todas las mañanas y forzamos a nuestras crías a levantarse para ir a la escuela porque tienen que llegar temprano. Y su sistema nervioso no tuvo tiempo de descansar y de reponerse de todos los estímulos de ayer y ya lo estoy empujando a levantarse, a ir, forzar. Todo lo que sea forzar en personas neurosensibles nos va a mandar pero a la lona, ¿ok? Entonces no se trata de cambiar al niño,
no se trata de cambiarnos a nosotras, sino de crear un ambiente donde la neurosensibilidad individual de esa persona, de ese niño, de esa niña, pueda florecer sin que se sienta en peligro. Voy a repetir eso. No se trata de cambiar al individuo. Se trata de crear un ambiente en donde su neurosensibilidad pueda florecer sin sentirse en peligro. Por favor, subráyenlo. Hay que poner esa en un imán en el refri. Yo solita echándome porras. ¿Alguien resonó con esa frase? ¿Les gustó? Bueno. Vamos ya como acercándonos a la parte final con lo que quiero cerrar, que es la pregunta de los 64,000. ¿Qué es lo que causa la neurosensibilidad? O sea, ¿por qué me tocó la lotería de ser del 20% que es neurosensible? ¿Quién se pregunta esto? ¿Quién se ha preguntado por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué siento tanto? Bueno, la neurosensibilidad tiene diversos orígenes y todos estos orígenes, o sea, la neurosensibilidad es una respuesta natural adaptativa, ya lo dije, ¿ok? ¿A qué? Al trauma, haber vivido trauma directamente, haber heredado trauma a través de la epigenética, el trauma se hereda y la configuración neurosensorial se hereda. Yo por eso a mí me han preguntado, ¿cómo sabías que tu bebé iba a ser altamente sensible? Neurosensible. Pues porque su papá y yo somos más neurodivergentes y neurosensibles que nada. Entonces, 2 más 2 son 4. Heredamos nuestra configuración neurosensorial. Y heredo también epigenéticamente marcadores, cosas que traen también trauma, no nada más mío, sino de ancestral, de mis ancestros, de todo mi linaje, trauma no resuelto. ¿Okay? Ese es otro temota también. También la neurosensibilidad es una respuesta adaptativa a una carga tóxica fuerte. Vivimos en un mundo en donde nuestra biología no se ha logrado, imagínense, teníamos miles de años evolucionando con ciertos ingredientes y comida en el planeta Tierra y de pronto en los últimos 100 años se han introducido más de 10,000 sustancias químicas sintéticas a nuestros alimentos. Entonces es imposible que en 100 años nuestra biología haya mutado lo suficiente como para poder asimilar esa forma de alimentación. Entonces hay muchísimas cosas que comemos que el cuerpo no sabe qué hacer con ellas y dice, esta molécula, no sé qué es, pues, la voy a dejar por aquí. Mira, esta molécula se parece a una hormona, ¿no? A ver, la voy a mandar al cerebro. Y por eso tenemos pubertades tempranas. O sea, antes las niñas tenían la menarquia a los 14, 15 años y ahora está llegando a los 8 años. Es súper fuerte la carga tóxica. Entonces, en individuos neurosensibles, o sea, ya le ligamos el sistema nervioso heredado, la carga tóxica y se va haciendo un combo interesante. Las infecciones, o sea, tener infecciones adentro, estás enfermo. Por eso cuando estamos enfermas, ¿quién le ha pasado que estás enferma y te molesta todo? Te molesta la luz, te molestan los ruidos. O sea, eso le puede pasar a una persona no neurosensible que en el momento que se enfermó, en esa ventana, su sistema se puso neurosensible, ¿no? Infecciones, inflamación crónica, microbiota en desbalance, respiración inadecuada. Esto acabo de hacer un podcast entrevistando a una doctora, Rosa Calcaño, que es especialista en desarrollo de maxilofacial y vías respiratorias. Está interesantísima esa entrevista, por favor, todos los aquí presentes necesitan oír ese podcast que acabo de hacer. Porque traemos una herencia, con la modificación de la dieta otra vez se ha modificado nuestra anatomía a nivel genético y muchísimas niñas y niños nacen y no se empiezan a desarrollar bien los maxilares y las vías respiratorias y esto altera la manera en que respiras, la oxigenación al cerebro y provoca neurosensibilidad. Yo soy un ejemplo de eso. A mí, cuando me empezaron a salir los dientes normales, tengo unos dientes bastante grandes, no cabían. Y entonces, apiñamiento dental,
ojeras, estas ojeras que me ven, nunca se me van a quitar, aunque duerma bien, porque no respiro bien. Mi cavidad no se formó bien en mis primeros años de vida, por muchas razones que contamos en el episodio del podcast, no me voy a desviar. Pero cuando no respiras bien, entonces tu sistema nervioso está recibiendo la señal de ¡hey! Alerta, no tienes suficiente oxígeno. ¡Hey! Alerta, no tienes suficiente oxígeno. ¡Hey! Alerta. Imagínense vivir así todo el tiempo desde que naces. Entonces, cuando duermes, también estos son despertares nocturnos excesivos, es no poder estar teniendo buena oxigenación. Y esto va creando y formando un sistema nervioso que procesa distinto. ¿Por qué? Porque el estar en estados de alerta constantemente crea una configuración neurosensorial distinta. ¿Qué voy a hacer yo? Eso ya no se quita, o sea, yo soy una persona neurosensible. Lo mío viene de todas las causas que les dije, todas esas estoy segura que es origen de mi neurosensibilidad. Trauma directo, trauma indirecto heredado, sistema nervioso heredado, carga tóxica, todo lo que quieran, todo. Entonces, no se trata de que nos clavemos en cómo corregir la neurosensibilidad y, no debió ser así, yo debería ser así, que todo se me resbale. No. Se trata de decir, wow. O sea, es muy interesante entender por qué somos así, porque te da muchas respuestas. Y también para mí ha sido un alivio identificarme como persona neurosensible y decir, ok, mi historia es diferente. Ok, ya no me voy a dar así con el bat, ¿no? Porque no pude esto, porque no me puedo adaptar acá, porque... Y es más, yo fui una persona que se trató de adaptar al extremo. O sea, yo era la típica niña y adolescente y joven y adulta que nunca se quejaba. O sea, yo pensaba que yo nunca me enojaba. Porque, pues, ¿para qué te enojas? Yo pensaba que yo era paciente, tenía una paciencia infinita. Yo era una persona que me doblé como pretzel para servir al sistema, ¿no? Hacer lo que se esperaba de mí. Hasta que mi cuerpo colapsó. Y fue colapsando poco a poco y yo fui entendiendo y empecé a clavarme en salud holística y entender muchas cosas por caminos muy interesantes de la vida que luego les cuento. Y de pronto un día dije, wow, o sea, he estado haciendo algo que las personas neurodivergentes hacemos mucho, que se llama masking, que es poner una máscara, presentar una imagen mía al mundo que no es, tratándome de adaptar a todo lo que los demás quieren de mí. ¿Les suena familiar? Y eso, o sea, hasta que yo empecé a salir de esa realidad alterada que no era la mía, empecé entonces a disfrutar mi vida. Ha sido un proceso, el poder sentir que yo disfruto la vida ha sido todo un proceso, porque claro, cuando vivimos en enmascaramiento y en congelamiento y en tratando de adaptarnos, pues claro que no estamos disfrutando, porque eso no está hecho para mí, porque eso no es lo que va conmigo. Entonces, bueno, ¿podemos cambiar la neurosensibilidad? No. ¿La debemos querer cambiar? No. ¿Entender cómo funciona nuestro cuerpo y nuestro sistema neurosensible? Sí. Por ejemplo, la dieta, que les decía yo. O sea, necesitamos empezar a entender nuestra neurosensibilidad con curiosidad para empezar la verdadera aventura de nuestra vida y ahora que tenemos crías, empezar la verdadera aventura de dejarles ser desde chiquitos, ¿no? Si tienen adolescentes, pues desde adolescentes. En el momento en que te das cuenta de la neurosensibilidad, por eso les digo, no necesitamos un diagnóstico para empezar a mirar y atender la neurosensibilidad. ¿Va? Y un diagnóstico no va a cambiar la experiencia de vida que está teniendo mi hija, ni la mía, ¿ok? Bueno, ¿con qué vamos a cerrar hoy? Quiero que se lleven algunas preguntas y ejercicios para reflexionar. Primero lo que les decía, traten de quitar el juicio y empiecen a observar sin juicio a sus hijas e hijos. Y empiecen a quitar en vez de, ay, qué mal se porta, ay, qué exagerada, ay, qué berrinchudo. Oh, mira, su sistema está sobrecargado. Oh, mira, su sistema está sobrecargado. Oh, mira, su sistema está sobrecargado, ¿ok? Quiero que empecemos a cambiar esa narrativa. Hagan este ejercicio. Y
ya que empezaron como a detectar y a cambiar este lenguaje, pongan un poquito más de atención y empiecen a notar qué cosas activan a sus hijas o hijos, en el sentido de que los ponen en modo lucha-huida. O sea, qué cosas, antes de decir, ¿pero qué hago con eso, Gaby? Necesito que pongan pausa a querer solucionar los problemas. Primero necesitamos observar y entender. Entonces, observen, sin juicio. Ok, mi hijo se sobrecargó. Con curiosidad, ¿qué fue lo que lo llevó a ponerse así? A sentirse a lo mejor que tenía que defenderse, a sentir que tenía que gritar, patear, pegar. ¿Qué fue? Vayan haciendo ese inventario. O, oye, mi hija estaba platicando y de pronto, ¡pum!, la vi cómo se cayó y se fue para adentro. ¿Qué fue lo que la congeló? ¿Qué tipo de estímulos la mandan a estado de congelamiento? Y luego empiecen a observar en ustedes, ¿yo cómo me siento? ¿Cómo se siente mi cuerpo cuando mi hijo se activa? Cuando mi hijo se pone a patalear, pegar, ¿yo qué siento? Nada más. Todavía no estamos en la fase de ¿qué hago con eso, Gaby? Dinos. No, porque es too much. No se los puedo explicar en 5 minutos, no se puede. El primer paso es empezar a observar y hacer este espacio entre mi reacción visceral y la acción, a decir, ok, voy a observar, wow, mira, eso alteró a mi hijo y luego me alteré yo. Los dos estamos sobrecargados. Oh, mira, los llantos de mi hijo, el desborde emocional, a mí me mandó a congelamiento. Yo estoy adentro ya así, me siento como la niña regañada como cuando era chiquita. ¿Ok? Entonces vamos a cerrar con eso. Mañana nos vamos a ver para otra sesión. Mañana vamos a hablar del sistema nervioso y un poco también de cómo se liga al sistema gastrointestinal. Y vamos a platicar de ejemplos y para que les quede más claro este tema de la desregulación. Si no están inscritas oficialmente en la Semana de la Neurosensibilidad, suscríbanse, busquen ahí el link en historias, porque armé como un mini curso de neurosensibilidad por mail para que lo tengan ahí escrito, tengan los enlaces a las clases, todo eso, ¿va? Mañana tenemos otra sesión y el jueves tenemos otra sesión, ¿ok? Así que las voy a dejar con esto, pero antes de irnos, cuéntenme en el chat, en una palabra, cómo cierran esta sesión, cómo se sienten o cómo cierran. Algo que quieran compartir en una palabra. Yo sé que muchas personas se acaban de conectar, van a tener que ver la grabación porque yo creo que estuvo muy buena. Yo me apasiona este tema y pues me siento como pez en el agua hablando de esto. Me siento muy contenta de haber hecho esta sesión, así que si la acaban de ver, si se acaban de conectar, vean la grabación. Por aquí dicen agradecida. Dania, te mando un abrazo. Curiosa, entendida. Andy, gracias por estar. Barbie, iluminada. Carolina, comprendida. Lore, identificada y abrumada a la vez. Segura y acompañada. Como rendida, dice Linda. Compartida, comprendida, despejé muchas dudas, esperanzada, me sigo conociendo, dice Adri. Dice, ya escuché, quiero escuchar toda la grabación, ahorita que la termine la ven. Más informada, tratando de entender. Muchas gracias, excelente información. Qué bueno, chicas. Este es un proceso y parte de, Linda dice, guiada. Parte del proceso es tener mucha compasión y amor, y no se trata, voy a citar a mi queridísima amiga y colega, la doctora Samari Ríos, con quien he tenido la fortuna de compartir espacios y crear cosas juntas, y ella una vez dijo en una clase que estábamos dando, y siempre me quedó así la frase que dijo, no se trata de aprender a sanarnos, se trata de aprender a amarnos. Y eso, o sea, como bandera, como bandera, porque no es un camino eterno de sanación porque estamos mal. Es un camino de aprender a amarnos como somos. Que justamente esa es la herida que traemos. Nadie nos amó como somos, ¿verdad? No nos sentimos amadas como somos. Entonces, llévense eso. No estamos aquí para sanar. Estamos aquí
para bajar la guardia, apapacharnos y aprender a regresar a nosotros con compasión y a volver a amarnos, ¿va? Les mando muchos besos y abrazos. Nos vemos mañana y fue un gustazo poder compartir con ustedes hoy esta sesión. Espero que se vayan con una nueva mirada sobre la neurosensibilidad y sobre sus crías. Bye bye.